querido Chema, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la tribuna Euskadi del Fórum Europa que organizamos con la colaboración de Petronor y BBK. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir en este ciclo electoral a Txema Oleaga, candidato socialista al Ayuntamiento de Bilbao, al que va a presentar don Rodolfo Ares, coordinador del Gobierno vasco y consejero de Interior. La tribuna es suya. Egunon, buenos días. Cuando Txema me pidió que le presentara en este foro, le dije inmediatamente que sí. Le dije que sí porque Txema, además de ser un buen amigo, es una excelente persona y es un gran político. Txema es un bilbaíno que ama su ciudad, es abogado, un abogado que un día decidió dejar su bufete para dedicarse en cuerpo y alma a la política y además a la política al servicio de la villa y de su gente, a trabajar para que Bilbao siga siendo la gran capital del norte de España, bueno, para los que somos de Bilbao, la capital del mundo, una ciudad puntera, acogedora, abierta, con los mejores servicios y la mejor calidad de vida de nuestro entorno. Txema conoce bien Bilbao. Les contaré que nada más obtener el carné de conducir, con un viejo coche y acompañado de su hermano Jesús, empezó a recorrer todos los barrios de Bilbao para conocerlos y conocer la realidad de cada uno de ellos. Seguramente ahí empezó a fraguarse su afán por trabajar en pro de la igualdad, la cohesión social, la solidaridad y el progreso para todos. Yo quiero decirles que Txema tiene el empuje, la fuerza, la juventud, pero también sobrada experiencia, por supuesto el mejor equipo para estar al frente de Bilbao en los próximos años. Él quiere sumar esfuerzos para que Bilbao sea la metrópoli del conocimiento, la investigación, la cultura, el ocio, la ciudad de servicios plural, abierta y acogedora que entronque con nuestras tradiciones, que entronque con esa tradición liberal, en el mejor sentido de la palabra, que siempre se ha desarrollado en Bilbao. Txema quiere seguir impulsando la modernización de Bilbao, los proyectos emblemáticos, pero también quiere un Bilbao pensado para su gente, donde todos los ciudadanos puedan acceder a los mejores servicios, sea cual sea la zona en la que residen. Seguramente muchos de ustedes no saben que detrás de los grandes proyectos emblemáticos de Bilbao, de su planificación urbanística y estratégica, hemos estado los socialistas. Fue un socialista, Indalecio Prieto, quien diseñó las grandes redes ferroviarias que hoy estamos disfrutando, quien propuso la estación intermodal de Abando, que espero se construya por fin, y suya es la idea del túnel de Archanda. Fue un socialista, Enrique Antolín, quien diseñó el metro de Bilbao, quien lo puso en marcha y del que hoy nos sentimos tan orgullosos. Hemos sido los socialistas quienes hemos impulsado el aeropuerto de Bilbao y el nuevo puerto exterior. Fuimos los socialistas quienes conseguimos que se pusiera en marcha, junto con el PNV sí, pero a nuestro impulso, Bilbao Ría 2000, la sociedad que ha liderado la reforma, la rehabilitación y conseguir que hoy los magníficos espacios que tenemos, especialmente en los márgenes de la ría, Abando y Barra y también Amézola, sean una realidad de la que disfrutamos. Hemos sido los socialistas quienes hemos liderado el nuevo Plan General de Bilbao, el Plan General vigente. Hemos sido los socialistas quienes pusimos en marcha el 110, la descentralización administrativa y quienes impulsamos los centros de distrito al servicio del conjunto de la ciudadanía. Hemos sido los socialistas quienes impulsamos la reforma del Bilbobús y conseguimos que por fin la villa tuviera un transporte rápido, moderno e integral. Hemos sido los socialistas los que impulsamos el plan de aparcamientos para residentes, los que impulsamos el plan de rehabilitación de Bilbao la Vieja, la reforma integral del barrio de Ocharcoaga o el relojamiento de los vecinos de Covetas o Masustegui. Hemos sido los socialistas los que estamos también impulsando el soterramiento de las vías del ferrocarril de Feve en Bilbao, obras que ya se pueden comprobar el grado de ejecución que avanza a buen ritmo en Basurto. Fuimos los socialistas quienes en su momento facilitamos
con las licencias correspondientes, la ampliación de la Universidad de Deusto o de la Universidad de Sarrico. Fuimos los socialistas quienes hicimos las primeras gestiones para la cesión de los suelos, que en la parte trasera del ayuntamiento ahora va a permitir que un nuevo edificio de oficinas que pronto entrará a servicio. Hemos sido los socialistas quienes apostamos en su momento por un parque metropolitano en Archanda que espero que algún día sea una realidad. Fuimos los socialistas quienes contribuimos a que la Diputación y el Ayuntamiento firmaran el convenio para construir los accesos a Bilbao, que hoy están prácticamente todos en servicios. En fin, no quiero cansarles, pero quiero reivindicar que detrás de la inmensa mayoría de los proyectos de Bilbao, de los grandes proyectos de Bilbao y su planificación urbanística, hemos estado los socialistas. Ilustres socialistas fueron concejales en Bilbao. No voy a citarlos todos, pero quiero reivindicar algunos. Indalecio Prieto, Julián Zugazagoitia, Fermín Zarza, Juan Manuel Eguigaray, José Luis Ibáñez, Pedro López Merino o Dimas Señudo, que está por aquí. Yo he tenido también la suerte de ser concejal en Bilbao. Estuve en la oposición y también en el Gobierno. Fui teniente de alcalde de Urbanismo, Circulación y Transportes y tengo que confesarles que esos años que pasé en el Ayuntamiento de Bilbao fueron una de las épocas más gratificantes e importantes de mi vida. Ahora a Chema le toca liderar el futuro de Bilbao y para que lo vayan conociendo un poco más, les diré que tiene 6 hermanos, 5 chicos y una chica. Ellos forman un equipo, creo que se puede decir que un clan, y Bego, su hermana, es la jefe de todos ellos, que además les pone permanentemente firmes a todos. Tiene una hija, la niña de sus ojos, María Eugenia, que es lo más importante de su vida. Chema es socio del Atleti y del Bilbao Basket y cuando sus obligaciones se lo permiten, les acompaña en partidos en el resto de España y también de Europa. Lo que ustedes seguramente no saben es que Chema practicó baloncesto, balonmano e incluso jabalina. Bueno, esto último no sé si lo practicó o fue otra cosa, porque me cuentan que la jabalina de un compañero acabó en su espalda. Chema es una persona afable, un jatorra, una persona que le gusta contar chistes, cantar, una persona alegre, cercana y divertida. Chema además es un buen cocinero. Su especialidad son las almejas a la marinera, el cordero al horno siguiendo la receta de su ama, pero el plato que más le gustaba disfrutar eran las patatas con bechamel y tomate que le hacía su madre. Bilbao tuvo un alcalde socialista, Rufino Laiseca, y Chema hoy nos presenta las credenciales para ser el siguiente. Escuchémosle porque merece la pena. Chema, tienes la palabra. Bueno, Egunon, buenos días, señoras y señores. Quiero empezar agradeciendo a los organizadores y a los patrocinadores de este acto que me brinden hoy la oportunidad de trasladarles algunas ideas sobre el futuro de Bilbao. Pero, en primer lugar, quiero felicitar y agradecer la presentación que me ha hecho mi querido amigo y compañero Rodolfo, porque veo, bueno, aparte de que veo que ha tenido algunos, vamos a decir más que confidentes, ha tenido, en fin, otro tipo de colaboradores para realizar esta presentación, pues ha sido llena de cariño, tenemos muy buena relación, nos conocemos desde hace muchos años y yo soy uno de sus más fervientes admiradores, como ya sabe él. Así que muchísimas gracias de todo corazón, Rodolfo. Pasadan urte hasieran, jardunaldi honetan, aurkezteko aukera izan nuen. Denok bildurik gendulerik, kezkatzen induten gaien inguruan hausnartzeko momentu ezin hobea izan zen. Eta ez horretarako bakarrik. Baita ere, hiritarren euskarriari esker Bilboko alkatetza lortzeko aukera izanez gero, neure ibilbidea gidatu zuten ideak eta jarraibideak aurkezteko balio zuen. Gaur, pasadan urtean ez bezala, idei zehatzagoak azalduko ditut. A lo largo de los próximos minutos y con la mayor sinceridad, voy a intentar exponerles alguna de mis convicciones o certezas. Pero también enunciaré alguna de mis dudas, porque nadie es infalible y yo, desde luego, ni lo soy ni lo pretendo ser.
No concibo la política solo como un conjunto de certezas inamovibles, sino más bien como un conjunto de ideas complementarias que juntas enriquecen las decisiones finales porque resultan ser las que todos compartimos. Y me gustaría explicarles por qué creo que Bilbao necesita darse una oportunidad para mejorar algunas cosas, para cambiar la forma, pero también el fondo de algunas políticas. La alternancia política es un valor imprescindible en cualquier sociedad democrática y madura, y la bilbaína lo es. La alternancia que se sustenta en que modelos diferentes se sustituyen en el ejercicio del poder político es deseable para renovar proyectos y para darle un aire nuevo y un impulso a la ciudad. La alternancia es deseable porque permite abordar reformas y transformar métodos, y es buena en cualquier sociedad madura como la nuestra. Y la mejor prueba de ello es el Gobierno que lidera el lehendakari Patxi López, que con toda normalidad, sin estridencias, sin sobresaltos, está dando un nuevo impulso a Euskadi. Bilbao ha sido gobernada en los últimos 32 años por alcaldes nacionalistas. Vaya por delante que no creo que el simple transcurso del tiempo justifique ninguna alternancia, pero lo cierto es que 32 son muchos años para no tener la tentación de gobernar solo con certezas, para creer que los interrogantes son síntomas de debilidad, y son muchos años para no caer en la tentación de creer que se posee la verdad absoluta. Y yo pienso, por el contrario, que el progreso siempre viene de la búsqueda de respuestas a los interrogantes, porque las certezas se basan en costumbres, en hábitos, en inercias anteriores. Y en los tiempos que corren, en los que los cambios son tan rápidos, en que vamos hacia una sociedad tan interconectada y globalizada, ni las inercias ni las costumbres sirven y los hábitos necesitan ser revisados. El próximo 22 de mayo vamos a tener la ocasión, por novena vez desde la recuperación de la democracia, de elegir una nueva corporación y, por tanto, un nuevo alcalde o alcaldesa. Y, en mi opinión, nuestro voto puede ser un resorte que impulse proyectos municipales muy importantes y también puede conceder una nueva oportunidad a otra forma de ver las cosas, a otras personas, a otras ideas. Y hoy me toca abrir un ciclo en esta tribuna por la que pasarán en las próximas semanas los que van a ser mis adversarios y adversarias en esta liza democrática por la alcaldía de Bilbao. Y eso me permite hablarles con la libertad que me otorga no estar condicionado por lo que hayan dicho o por lo que hayan callado. Y pienso ejercer esa libertad de forma absoluta, para comparar modelos y, por qué no decirlo también, para intentar explicar por qué algunos de los pretendidos éxitos no lo son tanto o no lo son en la forma tan contundente como se presenta. Pero en primer lugar quiero decirles que estoy preparado para afrontar esta tarea, para coger el relevo, y soy muy optimista cuando miro al futuro. Me gustaría que cuando terminase esta conferencia se quedasen ustedes con esta idea. Me gustaría que dedujesen que los socialistas estamos listos para gobernar Bilbao de otra manera. Y lo estamos porque contamos con las personas adecuadas, personas que se encuentran aquí en esta sala, todas ellas, desde Begoña Gil, que me acompaña en segundo lugar, hasta Eduardo Madina, que es el último de la lista, también se encuentra ahí. No voy a mencionar a todos, evidentemente, pero son personas que combinan el dinamismo de la juventud y la madurez que otorga la experiencia política y años de actividad municipal. Y lo más importante, porque contamos también con ideas distintas que pueden convertirse en el revulsivo que Bilbao necesita. Porque estamos convencidos que Bilbao puede más. Puede más y necesita más nervio y un liderazgo distinto, dispuesto a arremangarse y afanarse en esta tarea. Y sería injusto no reconocer que durante los últimos años la ciudad ha mejorado. Y no voy a caer en el error de no reconocer lo bueno. La ciudad como entorno físico está hoy mejor que hace unos años. La ciudad como marco geográfico ha modernizado su imagen, aunque no ha hecho esta modernización por igual, ni en su totalidad, ni mucho menos. Nuestras calles y plazas son hoy más amables, y siento orgullo por ello, y especialmente me siento satisfecho porque soy compañero de socialistas que, como Rodolfo Ares y otros que él ha expuesto, fueron capaces en su momento de idear, de imaginar el Bilbao que hoy otros inauguran y que todos disfrutamos. Me siento orgulloso de Bilbao.
Y especialmente me siento orgulloso y satisfecho con la participación que los socialistas hemos tenido en todos los grandes proyectos y en todas las reformas que se han hecho a lo largo de estos años y que han mejorado la ciudad. Pero reconociendo lo anterior, es cierto también que como comunidad, como colectividad social, Bilbao no ha sido capaz de avanzar al mismo ritmo. Y es esta dimensión de la ciudad lo que más me preocupa. Se lo decía ya el año pasado. No imagino la ciudad solo como un conjunto de edificios o de equipamientos siguiendo un planeamiento urbanístico. A mí me interesa mucho más esa otra dimensión de la ciudad que conformamos las personas, la comunidad de ciudadanos y ciudadanas que hemos decidido convivir en esta ciudad, que decidimos vivir juntos y promover un desarrollo común que nos proporcione bienestar y calidad de vida. Es esa dimensión humana la que me preocupa y la que, en mi opinión, no se ha desarrollado a la misma velocidad. Las ciudades no las hacen las inmobiliarias ni las grandes constructoras. La ciudad, lo que imprime su carácter, lo que le da el alma a las ciudades, son los ciudadanos y las ciudadanas que han decidido libremente vivir juntos y que han decidido cómo organizar su convivencia. En nuestro caso, es nuestro carácter el que nos ha permitido superar todas y cada una de las pruebas que el contexto político y económico nos ha colocado enfrente. Por eso estoy tan orgulloso de ser bilbaíno, en trisílabo, por nuestra capacidad como comunidad para entendernos, para superar las dificultades y para alcanzar los éxitos. Pero desgraciadamente hoy ha entrado en crisis esa capacidad de entendimiento y por eso mi primera intención es promover un gran pacto ciudadano por la convivencia y la cohesión social. Porque las nuevas amenazas que nos acechan provienen también de esa dimensión humana de la ciudad, de los problemas que generan las relaciones personales y del temor a lo desconocido, a lo diferente, a la desigualdad, de la incertidumbre que nos crea la convivencia entre distintas culturas, distintos idiomas o distintas religiones, y también de la desconfianza que en los nuevos tiempos se produce entre emprendedores y vecinos, entre los nuevos colectivos sociales y su entorno, o entre la Administración y sectores económicos que son imprescindibles para el desarrollo de nuestra villa. Y todos ustedes saben de qué les estoy hablando. En los últimos días han surgido con fuerza algunos de estos debates en los medios de comunicación. Hosteleros y Administración, colectivos religiosos o colectivos de inmigrantes o de trabajadores sociales y vecinos, o actividades lúdicas o de ocio y su entorno. Y francamente, creo que todos estos debates se han tratado con un escaso acierto y se han despachado con prisas y sin la necesaria y la oportuna reflexión. Todos estos debates ponen de manifiesto que debemos establecer un nuevo modelo de relaciones entre ciudadanos que asegure esa cohesión social. Por eso creo que es necesario un gran pacto por la convivencia. Porque si no lo hacemos con cordura y sensatez y con tranquilidad, ese miedo, ese temor, podría poner en quiebra y en riesgo eso que les decía que constituye nuestro mayor valor, que es nuestro deseo de vivir juntos y nuestra capacidad para desarrollar nuestro sistema de bienestar desde los principios de solidaridad, libertad y tolerancia. Y tan necesario es ese pacto como poner en marcha una nueva forma de gobernar. El otro día leía un estudio que concluía que los ciudadanos españoles no cuestionan el sistema democrático, no cuestionan la política, que lo que cuestionan es a la clase política, a los que ejercen la política, a los que ejercemos la política. Y debemos hacer un esfuerzo mayor para ganarnos el afecto de los ciudadanos. Todos los gobiernos gestionan territorios, gestionan personas. Pero los concejales, los que somos la infantería de la política, los que estamos a pie de calle, tenemos la ventaja de conocer a nuestros vecinos, de poder ponerles cara, de saber sus nombres, de discutir con ellos sus problemas y, por tanto, somos los que primero tenemos que derrochar honestidad y esfuerzo. Miren, en Bilbao convivimos más de 355.000 personas, de 40 nacionalidades. Nuestra ciudad crece gracias al esfuerzo de todas ellas. Son más de 180.000 los hombres y las mujeres que desarrollan su trabajo en los casi 40.000 establecimientos empresariales de la ciudad. Casi 2.500 funcionarios municipales ponen en marcha diariamente la maquinaria del ayuntamiento. Y muchos más, los trabajadores de la limpieza, del mantenimiento viario, los conductores de Bilbobús
o los que se encargan del alumbrado, todos los días abren y levantan la persiana para poner la ciudad a andar. Y además, un enorme potencial se esconde detrás de todas y cada una de esas personas que voluntariamente, en las asociaciones de vecinos, en las de comerciantes, en las de tiempo libre, en las de mayores o individualmente, se involucran día a día desinteresadamente en la marcha de la villa y proponen y exigen soluciones. Por eso, el Gobierno de la ciudad no puede reducirse a un alcalde y 28 concejales, aunque sean estos últimos los que tengan que tomar la decisión final, sino que todos los vecinos y vecinas deben o pueden sentirse concejales de la villa. El Gobierno de la ciudad ha de ser cosa de todos porque a todos les concierne. Y yo me propongo gobernar así, con todas esas personas y para todas y cada una de esas personas. Una forma distinta de gobernar y también una forma distinta de crecer y de desarrollar Bilbao. Y aquí me voy a detener unos minutos. Miren, hasta ahora el éxito de Bilbao se ha basado en una fórmula muy sencilla, que consistía en poner una serie de suelos a disposición de la ciudad, unos suelos en unos lugares especiales, unos lugares donde era posible obtener lo que llamamos zonas de oportunidad. Así lo pueden ustedes recoger en la página web de la Sociedad Pública Bilbao Ría 2000, a la que ha hecho antes referencia Rodolfo Ares, que ha sido, esta Sociedad Pública Bilbao Ría 2000, el principal agente transformador de la ciudad en los últimos años. Pues bien, en esos suelos se construían equipamientos y vivienda, y con el producto de esta y las plusvalías de suelo se reinvertía en la ciudad. Esta era la fórmula y es una fórmula que ha tenido éxito. Ha funcionado durante algunos años, pero el virus que empezamos a inocular en 1996 ha desarrollado toda su virulencia hace escasamente 3 años y no ha habido antibiótico suficiente para curar esto. Y la enfermedad del sector del ladrillo todavía sigue afectando y mucho. Y por eso les digo que yo no creo, a pies juntillas, en esa fórmula, como parece en cambio defender el alcalde de Bilbao. O mejor dicho, yo creo que no puede ser la única fórmula para seguir creciendo y transformando la ciudad. Yo creo que actualmente necesitamos una nueva apuesta adicional para nuestro crecimiento. Y esta, indudablemente, son las nuevas industrias del conocimiento. Probablemente sea un modelo que no redunde directamente en las arcas municipales con el impacto que el anterior. Habrá menos ingresos por plusvalías generadas, por las licencias de obras y construcción. Pero indirectamente, si los ciudadanos y ciudadanas de Bilbao somos todos más ricos, si la ciudad tiene más actividad, ¿no estaremos construyendo una villa mucho más próspera? Yo no tengo ninguna duda al respecto. Creo que así es y además creo que ese crecimiento será más sólido y más seguro. Y para ello creo que es el momento de introducir 3 nuevos conceptos en la política municipal. La corresponsabilidad, la colaboración público-privada y el concepto de Smart City o ciudad inteligente. Pero antes, déjenme que salga al paso de alguna expresión que se ha utilizado desde el Gobierno municipal y que yo no comparto, y que tiene algo que ver con la quiebra de este sector inmobiliario y ese modelo de crecimiento que parece defender el Gobierno municipal saliente. El Gobierno de PNV y Ezker Batua de Bilbao ha anunciado con bombo y platillo que la ciudad no tiene deudas. Bueno, más estrictamente, que no tiene deudas con entidades bancarias como entidad municipal. Pero mantiene algunos compromisos y es necesario aclarar estos compromisos. El Ayuntamiento de Bilbao es socio con el 15% de las participaciones de la Sociedad Pública Bilbao Ría 2000. Esta sociedad, durante los 2 últimos años, ha tenido que suscribir 2 pólizas de crédito por un importe global de 230 millones de euros. El Ayuntamiento de Bilbao ha avalado esta operación y, por tanto, el 15% de la misma supone 34,5 millones de euros. Y además, tanto que se habla de la reducción y de la contribución de la ciudad a reducir el déficit público del Estado, el 50% de esa sociedad, que es el Estado a través de diversas entidades, ha tenido que avalar y suscribir su 50%, 115 millones de euros, por obras efectuadas en nuestra ciudad. Algunas de ellas todos ustedes conocen, la obra de Garellano, Zancoeta, la construcción de los nuevos edificios de Policía Municipal y Bomberos, todos ustedes lo conocen. Pero además, y esto sí que me llama poderosamente la atención, la ciudad de Bilbao mantiene una deuda con la Diputación Foral de Vizcaya de más de 66,5 millones de euros que deberá abonar en los ejercicios 2011, 2012 y 2013.
Una deuda que proviene de la devolución del exceso de ingresos del año 2009 de lo que se llama Udalkutxa. Y digo que me llama la atención porque los gobiernos socialistas de España y el gobierno socialista de Vitoria han ayudado a la ciudad de Bilbao durante estos años, han contribuido a intentar superar la situación de crisis. El gobierno socialista de Zapatero, con los llamados planes E, 100 millones de euros para la ciudad de Bilbao, y el gobierno del lehendakari Patxi López, con el plan Más Euskadi, que ha supuesto la contratación de 1.200 ciudadanos y ciudadanas que estaban en el desempleo. Mientras tanto, la Diputación no solo no ayuda a la ciudad, sino que además de exigir la devolución de estas cantidades que les he indicado, retira de un plumazo casi 1 millón de euros para planes de promoción de empleo en una zona tan degradada y tan importante como es Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala. En conclusión, la deuda cero que tanto se nos ha anunciado no es una afirmación certera. Tenemos compromisos para garantizar o devolver un importe total de 101 millones de euros de aquí a 2017. Y lo que es peor, a lo único que ha contribuido esta deuda cero es a la reducción drástica de la inversión en los barrios, especialmente en los últimos 2 años. 5.800.000 euros menos de inversión en los barrios. Porque, a pesar de la propaganda, las cosas son así, y por cierto, los gastos corrientes u ordinarios no han dejado de crecer. Y reducir la inversión no es una buena idea en tiempos de crisis, y menos cuando el sector de la construcción, que genera tanto empleo, lo precisa. Y puedo entender esa obsesión por la deuda cero si viviéramos en una ciudad idílica en la que no hubiera ninguna necesidad. O nos encontráramos con una entidad municipal completamente devaluada. Pero ni una cosa ni la otra se dan, sino que hablamos de una decisión política para lograr un titular impactante en los medios de comunicación cuando llega el final del mandato. El estallido de la burbuja inmobiliaria y ese modelo de crecimiento nos han traído hasta aquí. Por eso, a mi juicio, necesitamos más imaginación. Y se hace necesario otro modelo de crecimiento, como les decía, que se sustente en la corresponsabilidad, la colaboración público-privada y la ciudad inteligente. Corresponsabilidad porque si algo nos ha enseñado esta crisis es que hay causas globales que causan daños locales. Muchos de nosotros hemos visto cómo la especulación y los mercados entran de lleno en nuestras casas y cambian dramáticamente nuestras vidas. Y solo los gobiernos y los agentes económicos, sociales y educativos somos capaces de identificar los elementos para potenciar la competitividad de nuestra ciudad y dar la vuelta a esta situación. Por eso debemos ser corresponsables en esta tarea, porque debemos adaptar todas nuestras estructuras para conseguir un nuevo modelo productivo basado en el conocimiento, en la innovación y en la investigación. Esa corresponsabilidad que se basa en la sintonía y colaboración también de la iniciativa pública y privada, porque es la que provoca que las actuaciones de los gobiernos ganen valor al apoyarse en una sociedad civil más fuerte y más comprometida. Y nuestra obligación es extender ese compromiso de corresponsabilidad a todos los niveles, desde la definición a la ejecución de las políticas que ponen en marcha los servicios públicos que necesitamos. Les pondré un ejemplo, porque probablemente la colaboración público-privada en el ámbito de la construcción de una infraestructura todo el mundo conoce, pero voy a hablar de otra cosa diferente. En los últimos días hemos hablado bastante de los más de 2.500 establecimientos de hostelería que hay en la ciudad. Establecimientos de hostelería que legítimamente quieren mejorar sus negocios y que solicitan y reclaman de la Administración toda clase de intervenciones, peatonalizaciones, ensanchamientos de acera, etcétera. Todo esto con la intención de instalar terrazas o hacer más atractivos los establecimientos. Y esto parece algo natural. Pero a cambio, ¿cuál es el valor añadido que va a producir esa inversión pública y esa mejora de ese negocio privado en la ciudad? ¿Cuál es el valor añadido? El compromiso de la Administración mejorando la zona y, por tanto, permitiendo que esos locales realicen una revolución de sus propios negocios, no podría venir acompañada por un compromiso, por ejemplo, de abrir los domingos o los periodos festivos o en esas épocas en las que nos visitan tantas personas y a las que tenemos que dar un servicio. Son más de 700.000 los turistas que nos visitan al año. Y si tuviéramos estos servicios funcionando de una manera mucho más activa, podríamos llegar hasta el 1 millón de visitantes. Esta corresponsabilidad de la que hablo es absolutamente imprescindible.
porque lo privado precisa de lo público y porque la inversión pública debe recuperarse también por la aportación en trabajo y en horas de la actividad privada. Y como tercer concepto me gustaría incidir en algo que ya expresé en enero del pasado año. Algo que algunos de ustedes recordarán. Les hablé de dos de nuestras más características tradiciones. Y les decía que me proponía respetarlas, rescatarlas del olvido y teñirlas de innovación. La primera de estas tradiciones es la relación de nuestra ciudad con el comercio, con las actividades económicas y financieras o con las industrias más avanzadas. Y la segunda, nuestro tradicional prestigio en el mundo universitario, en los campos del derecho, de la economía, la actividad comercial o la ingeniería industrial, por citar algunos ejemplos. Es decir, en la actividad económica y en el conocimiento. Les decía entonces que tocaba actualizar y modernizar esas dos tradiciones propias de Bilbao y que quería crear las oportunidades necesarias para que se instalasen en nuestra villa y en nuestro entorno el mayor número posible de empresas y de industrias ligadas a la investigación, el desarrollo y la innovación. Y uniendo estos tres elementos, esta otra idea de la internacionalización como elemento estratégico de futuro, porque Bilbao tiene que ocupar y liderar una dimensión internacional en su espacio y entorno español y europeo. Y es en este concepto en el que tiene sentido la idea de ciudad inteligente. Y para que quede claro, no estoy hablando solo del concepto de una ciudad que prepara sus infraestructuras para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación o que instala sensores para controlar el aparcamiento, como ha hecho Santander, que también son cosas importantes, ¿no? Me refiero a esos espacios urbanos que reúnen en sus definiciones estratégicas toda la amplitud de este concepto. Actuar con inteligencia y, más concretamente, incluir sistemas inteligentes en todos los ámbitos de la política municipal. Bilbao, si de verdad pretende liderar el espacio físico de su entorno, no puede detenerse a mirar cómo otras ciudades interiorizan y rentabilizan estas ideas. Una ciudad inteligente lo es cuando atiende a 6 dimensiones básicas: la economía inteligente, la movilidad sostenible, el medio natural, el capital social y humano, la calidad de vida y la gestión participativa de la ciudad. Y suma estas 6 y provoca un crecimiento en red de la ciudad. Es en estas 6 dimensiones en las que me propongo sustentar la acción de un gobierno municipal socialista en Bilbao para los próximos años. Y me propongo desarrollar todo un completo plan de inversiones para adaptar nuestras infraestructuras a este objetivo. Sobre la gestión participativa ya he hablado en esta conferencia y en muchas otras ocasiones, y creo que la ciudad debe gobernarse de otra manera. Pero créanme cuando les digo que en el futuro el papel esencial ha de jugarlo nuestro capital humano. Y para ello la educación y el aprendizaje son la clave, porque la innovación impulsada por la clase empresarial requiere de una fuerza laboral cada vez más cualificada. Y también de capacidad para agrupar el talento en torno a la ciudad inteligente de forma progresiva. Me propongo poner en marcha en las zonas de oportunidad que aún nos quedan, Zorrozaurre, Punta Zorroza, planes específicos para el asentamiento de este tipo de empresas, reservando espacio, dotando a ese espacio de todas las infraestructuras de transporte o TICs necesarias y apoyando económicamente los proyectos. Y me propongo explorar, además, becas y programas de formación o de prácticas para retener a ese capital humano cualificado, para que el talento se quede aquí, entre nosotros. Hoy más que nunca el Ayuntamiento forma parte de la solución al problema que más preocupa a los ciudadanos y las ciudadanas, que es el empleo. Tenemos que unir todas las fuerzas, la Administración del País Vasco, el Ayuntamiento, los agentes económicos y sociales, las instituciones financieras, las universidades, etc. Muchos trabajadores desempleados no van a poder volver a su antigua actividad. Se hace imprescindible, por tanto, poner en marcha una formación a la carta, acordar con las empresas cuáles van a ser sus previsiones y formar a los trabajadores en esas especialidades. Y me preocupan especialmente los jóvenes que han dejado sus estudios porque había, con motivo del boom inmobiliario, una cierta facilidad para obtener rápidamente un salario, unos ingresos y una independencia de vida, y que ahora han quedado fuera de los ciclos de estudio. No es previsible que lo retomen, pero pueden desarrollar perfectamente su tarea en otros oficios o profesiones que también necesitamos si optamos por este sistema. Hay que adaptar también a esta nueva realidad, para que responda a estos objetivos, a nuestra propia herramienta municipal, que es la Nekintza. Desde hace algunos años, y esto se ha acusado especialmente en este mandato, esta sociedad municipal no está consiguiendo contrarrestar
los efectos de la crisis sobre el empleo. Por eso me propongo reformar esta herramienta y hacerla más útil. Y en lo que respecta a las infraestructuras de movilidad, me propongo establecer un debate abierto con la ciudadanía para modificar nuestras redes tradicionales de transporte urbano. En nuestra propuesta de movilidad contemplamos 5 líneas de trabajo. En primer lugar, nuestro compromiso con los planes del Gobierno vasco de extensión de la red del metro a prácticamente todos los barrios de la ciudad, lo que son las líneas 3 y la línea 4, porque sinceramente creemos que el metro es el medio de transporte más sostenible, más ágil, más eficaz y que mejor vertebra la ciudad y el territorio. Y además, porque es susceptible de incorporar en el futuro sistemas automáticos inteligentes. En segundo lugar, y según vaya entrando en marcha el metro, habrá que reformar y reorganizar todo el sistema de Bilbo Bus, tanto en cuanto a las líneas como en cuanto a los materiales. En tercer lugar, los socialistas elaboraremos un plan de movilidad vertical para Bilbao, porque un ascensor contamina infinitamente menos que cualquier vehículo y porque son un excelente medio de transporte. Hasta ahora se han construido algunos, pero no se han construido siguiendo un plan de movilidad. De hecho, quien ha construido los ascensores ha sido el área de obras y servicios y no el área de circulación y transportes. Nosotros creemos que una ciudad como la nuestra, con la orografía tan compleja, con una población que va envejeciendo, con unos puntos altos en la ciudad donde los problemas de accesibilidad son enormes, creemos que este sistema debe ser introducido. Funiculares, ascensores, rampas mecánicas deben sumarse a nuestra red de transporte y deben contemplarse como un elemento más de nuestra red de transporte. Es decir, y lo quiero dejar muy claro, porque creo en ello, y para no confundir a ningún vecino, deben ser municipales. Este sistema debe ser municipal y debemos de dejar estos absurdos debates y polémicas que se han provocado entre instituciones y que han provocado, por ejemplo, que los vecinos y vecinas de Arangoiti hoy se encuentren con serios problemas para salvar la accesibilidad. En cuarto lugar, exigiré a la Diputación Foral que de una vez por todas termine los accesos viarios a la villa, porque es su competencia. Porque Bilbao asume y soporta las cargas que le confiere su capitalidad y porque necesitamos esos accesos para crecer. Y por tanto voy a exigir con contundencia desde el primer día la conclusión de la variante este y del desdoblamiento de Santo Domingo. Y colaboraré con decisión con cualquier institución para acabar con 2 monstruos urbanísticos que existen en nuestra ciudad y que soportan los vecinos de Recalde y los vecinos de Basurto. Y finalmente, me propongo poner en marcha una política de aparcamiento radicalmente distinta. Una política en la que los recursos públicos se pongan desde el principio a disposición de los vecinos y vecinas para abaratar el coste de las parcelas. A diferencia de lo que ocurre ahora, que debemos destinar estos recursos a rescatar plazas porque así lo establecemos en los pliegos. Yo creo que si desde el principio apostamos por destinar recursos para promover una política pública de aparcamientos a un precio razonable y que los vecinos y vecinas puedan adquirir, paliaremos en cierta medida este problema que los ciudadanos y ciudadanas de Bilbao sitúan siempre en el primero de sus órdenes de prioridades. Una ciudad inteligente pone la mejora de la calidad de vida en el eje de su actuación. Y a pesar de los avances de los últimos años en derechos civiles o sociales, como les decía al principio, muchos ciudadanos ven en riesgo su bienestar. Por la crisis económica, pero también porque sienten su libertad amenazada al percibir mayor inseguridad en las calles y plazas de la villa. Con un alcalde socialista, una cosa les puedo asegurar con rotundidad. A los delincuentes se les acabó la fiesta. Me propongo perseguir día y noche el delito. Y voy a poner todos los recursos que la ciudad tiene a su alcance para ello, para reforzar la seguridad y para garantizar la libertad de los ciudadanos. Y no me dolerán prendas en exigir, también en este caso, a mi compañero Rodolfo que colabore activamente en esta tarea. Y para ello me propongo, además, proceder a una profunda reorganización de nuestra policía municipal, para poner más agentes en la villa y para que estos agentes, en la calle, y para que estos agentes se conviertan en interlocutores y en cómplices de los vecinos, porque solo con ese contacto directo y diario la confianza entre unos y otros se verá reforzada. Eso es lo que entiendo por policía de proximidad y para ello, con figuras como los agentes de movilidad o como los agentes cívicos, descargaremos a los policías municipales de tareas que ahora realizan para destinarles a lo que es su principal trabajo en este tiempo, que es la seguridad. Y además me propongo trabajar más la prevención. Creo
que debemos realizar un paulatino despliegue de oficinas integrales de atención a los ciudadanos 24 horas al día por los barrios de nuestra ciudad, porque es una forma de garantizar la seguridad y de apostar seriamente por la prevención. Pero el nivel democrático y de progreso de una sociedad se mide también en términos de solidaridad y justicia social. Desde hace algunos meses, el Gobierno de Euskadi ha puesto en marcha una profunda reforma de nuestros servicios sociales. Y un ayuntamiento como el de Bilbao, en el que el número de familias perceptoras de una ayuda social es importantísimo, debe arremangarse y colaborar en esta tarea. Los recursos son limitados y la situación económica es mala. Por ello, debemos mantener los niveles de protección social, porque no podemos dejar tirado a nadie. Pero tenemos que aplicar con todo rigor los procedimientos de control sobre esas ayudas para que nadie se aproveche injustamente de la solidaridad común y para que quien verdaderamente necesite sienta el aliento y la protección de su ayuntamiento. Sé que quedan muchas cosas por tratar. No he venido aquí a contarles a ustedes el programa electoral. Podemos hablar de política cultural, de cooperación, del despliegue del sector turístico, del sector comercial, etcétera. Pero no quiero cansarles y quería señalar las líneas básicas de lo que es una política socialista y otra forma de gobernar para Bilbao. Y además, porque quiero dejar también tiempo para esas preguntas tan amables que suelen realizar ustedes durante el coloquio. Antes de terminar, me gustaría trasladarles quizá la mayor de mis preocupaciones. Una de las cosas que me obsesionan y en las que haré un especial esfuerzo desde el Gobierno municipal. Esa obsesión es la igualdad. Les hablaba al principio de los riesgos que nuestra cohesión social afronta en estos tiempos. Y les hablaba de un gran pacto de cohesión social y de convivencia. Pero además de ello, la cohesión territorial es tan imprescindible como ese pacto. Durante los minutos que han pasado, han estado desfilando por las pantallas una serie de imágenes, no sé si han tenido ocasión ustedes de verlas. Esta era la transgresión que me he permitido realizar esta mañana y les confieso que tenía dudas sobre si hacerlo o no. Y mis compañeros y los colaboradores con los que he discutido este tema teníamos dudas sobre si exponer o no estas imágenes. Al final nos hemos decidido por hacerlo para no ocultarles a ustedes la realidad de las cosas. Todas estas imágenes son postales de Bilbao, aunque alguno haya podido pensar que se trataba de dos ciudades distintas o de un antes y un después. ¿No? Todas son postales en tiempo real de la ciudad. Algunas de esas imágenes reflejan todo lo que hemos logrado y son las imágenes del éxito. Otras ponen de manifiesto que estamos creciendo a dos velocidades distintas y que los barrios siguen estando rezagados. Son las fotografías menos atractivas, las que nos sitúan delante de un espejo de la realidad del que es muy fácil olvidarse cuando nos felicitan constantemente por los éxitos. Pero yo no me olvido, porque tengo muy presente la otra cara de la moneda y me propongo dar la vuelta a esta situación. Siempre he dicho y lo mantengo que mi principal aspiración es ser el alcalde de los 39 barrios de la villa. Y para ello doblaré el esfuerzo inversor en ellos, para intentar duplicar también la velocidad de su transformación, para que cuanto antes puedan alcanzar a las zonas más desarrolladas. Les decía en enero del año pasado que quería una ciudad con muchos centros y les aseguraba que Arangoiti, Ocharcoaga, El Peñascal, Bolueta, Recalde o Zorroza también son Bilbao. Yo quiero que los vecinos de estos barrios, cuando salgan por el portal de sus domicilios, cuando pisen la baldosa, sientan que están pisando la misma baldosa de Abandoibarra y que hay la misma barandilla y los mismos bancos que en las zonas de oportunidad. Porque si no garantizamos esa cohesión territorial y el equilibrio de las partes, corremos el riesgo de que quiebre el conjunto, el todo, que es la ciudad, de que tengamos dos ciudades antagónicas en una sola. Una ciudad en la que día a día se agravan las desigualdades no es sostenible. Y no podemos permitirnos el lujo de dejar de contar con el valor que nos proporcionan las más de 250.000 personas, ciudadanos y ciudadanas, que viven en nuestros barrios. O lo que es peor, que todos esas personas no se sientan concernidas por la marcha de la villa. Termino. Siempre he creído que una ciudad moderna es aquella en la que se puede vivir, se puede trabajar y se puede disfrutar. Y sobre estos tres verbos he intentado hacer pivotar mi intervención de esta mañana y espero haberlo conseguido. Lo que les aseguro es que
Conseguir que los vecinos y vecinas de Bilbao conjuguen con naturalidad estos tres verbos será lo que guiará mi acción de gobierno si tengo la oportunidad de dirigir los destinos de mi querida Bilbao. Gracias a todos y a todas, buen trabajo y mejor fin de semana. Muchas gracias. Pues empezamos con las preguntas, que son muchísimas. Le agradecería que, en lo posible, ya sé que es difícil, abreve usted en las respuestas. José Anizarra, director de la edición de El Mundo en el País Vasco, dice: el alcalde Azcuna ha subrayado en las últimas semanas que el de Bilbao es un ayuntamiento sin deuda. ¿Es ético que una institución con la que está cayendo no aporte toda su capacidad financiera, incluida la deuda, para activar más políticas sociales y de promoción económica? ¿Por qué Bilbao no tiene deuda y si la tiene Vitoria y también Donostia? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con la pregunta y con la interpretación que hace Izarra. Efectivamente, la deuda cero no es ningún objetivo. Será un objetivo contable, pero no es un objetivo político. Si una ciudad tiene que crecer y tiene que desarrollarse, debe y puede recurrir al endeudamiento. Y lo cierto es que Bilbao, como ya he explicado en mi conferencia, tiene deudas y compromisos muy importantes, porque gran parte de sus obras se realizan a través de una sociedad pública, Bilbao Ría 2000, en la que el 15% de nuestra participación nos hace tener delante un montón de años en los que tengamos que devolver mucho dinero. Así que yo creo que es una decisión política y que, como he dicho antes, efectivamente lo que ha provocado es que las desigualdades no vayan reduciéndose en Bilbao, que la cohesión territorial todavía sea cosa del futuro y no del presente. Y, por tanto, creo que efectivamente tenemos que ir a un modelo de crecimiento, de desarrollo y a una política distinta. En otras ocasiones le hemos oído expresar que quiere para Bilbao que alcance la dimensión internacional que merece. ¿Cómo haría para situar a Bilbao entre las ciudades líderes en el contexto europeo? También le preguntan: Vitoria tiene la Green Capital y Donostia aspira a ser la capital europea de 2016. ¿Propondría algún reto similar para reactivar el potencial de Bilbao? La pregunta, en realidad, esconde la respuesta. Es evidente que Bilbao es la ciudad más importante, no solamente de Euskadi, ¿no?, sino es la más importante de todo el norte de España. Son casi 356.000 habitantes. Entonces, lo que tenemos que empezar es por concebir la ciudad fuera o al margen de lo que son solo sus estrictos límites municipales. Eso es una cosa que debemos ir sentando en nuestras cabezas. Porque no solamente tenemos que aspirar a liderar nuestro entorno más cercano, el entorno metropolitano, sino que cuando tengamos el tren de alta velocidad y a cerca de media hora de distancia el área metropolitana de San Sebastián, y hablamos ahí de 600 y pico mil personas, y a media hora hacia el otro lado, Vitoria, que hablamos de otros 250.000 habitantes, ya hablamos de un colectivo de 2 millones de personas. Este es el asunto, ¿no? Y ese concepto de Euskal Hiria, que tanto se empieza a manejar, viene a ser eso, ¿no?, una gran ciudad con 3 alcaldes, un único país, aunque tenga 3 ciudades importantes o 3 núcleos de población. Esta idea es una idea básica para el futuro. Pero yo además voy más lejos, porque si hacemos esa misma interpretación o visión de futuro y nos imaginamos lo que es una hora de alta velocidad hacia el este, hacia el sur o hacia el norte, pues es que nos encontramos con ciudades como Burdeos o con Zaragoza o con ciudades como Valladolid. Entonces, dentro de ese círculo, hablamos ya de una población de cerca de 7 millones de personas. ¿Dónde hay en Europa 7 millones en tan poco espacio, tantas ciudades, tantos equipamientos y tanta capacidad de desarrollo? Por lo tanto, esto es un tema que nos viene y tenemos que creer en ello. Y claro, si nos dedicamos a mirarnos al ombligo, a meternos pullas con los de Donosti y con los de Vitoria con tonterías, en lugar de decir vamos a hacer proyectos de país, proyectos que sean de todos, proyectos que nos sirvan a todos para ser más vascos y más ciudadanos, que vivimos un día aquí, otro día allá, si somos capaces de liderarlo, de verlo de esa manera, pues entonces probablemente la dimensión internacional es algo que nos venga de suyo, ¿no? Yo creo que el potencial que tenemos es enorme y apostando por las industrias del conocimiento, con eso el éxito es seguro. Le preguntan: señor Oleaga, en esta nueva reválida electoral, ¿qué teme más, el efecto Azcuna o el efecto Zapatero? Desde El Mundo le preguntan: ¿por qué el gobierno socialista ha mimado a Azcuna reforzando sus posibilidades de reelección? ¿Por qué le ha dado tantas ocasiones de lucimiento personal, inauguraciones incluidas?
Bueno, lo de las inauguraciones no creo que haya sido el Gobierno vasco el que haya marcado la agenda, ¿no? No creo que haya sido, ¿no? Pero vamos a ver, el Gobierno vasco lo que ha hecho con Bilbao es lo que tiene que hacer. En Bilbao vivimos 355.000 personas y cada uno somos de un padre y una madre, ¿no? Bueno, yo no, porque tengo 6 hermanos, ¿no? Pero, en fin. Y lo que tiene que hacer el Gobierno vasco es invertir y apostar por el desarrollo de nuestra ciudad, independientemente de que al frente esté o deje de estar un alcalde de un partido o de otro. Yo creo que en ese sentido el Gobierno vasco actuó correctamente, como tiene que ser. Y esos tiempos en los que se hablaba de que se potenciaba más a uno en función de la afinidad ideológica, eso tiene que ser cosa del pasado. Luego serán los ciudadanos los que tengan que valorar. Ya lo ha explicado también el consejero Rodolfo Ares y lo hemos dicho en muchas ocasiones. En los grandes proyectos de transformación de nuestra ciudad, los socialistas hemos sido protagonistas. En la Constitución de Bilbao Ría 2000, en el metro, no sé, hasta en el Guggenheim, en cualquiera de las cuestiones que consideremos iconos de nuestra transformación, ha estado el Partido Socialista detrás. Por tanto, los ciudadanos esto lo valorarán. Yo creo, sinceramente, que valorarán también, además de lo que se ha hecho, lo que se va a hacer, y estoy convencido de que hay una alternativa clara de gobierno para hacer cosas diferentes. Me parece que es algo absolutamente normal y que va poco a poco ganando más espacio. No me ha contestado a la pregunta esta que le hacía. ¿Qué teme más, al efecto Azcuna o al efecto Zapatero? Pues yo la verdad es que, como decía Asteris, pues ni a que se caiga el cielo sobre mi cabeza, no tengo ningún miedo. Yo creo que he expuesto las ideas con claridad. No sé cuál es el efecto Azcuna, sinceramente, ¿no? Pero yo creo que Azcuna representa un nacionalismo moderado que, en mi forma de ver, es cosa del pasado, lo digo con absoluta sinceridad, y que probablemente hoy los tiempos lo que exijan sean políticas liberales, más potentes, más dinámicas, donde sea mejor, más fácil entenderse con nuestros vecinos. Yo creo que ese tipo de cosas se van imponiendo poco a poco, por lo tanto no tengo ningún temor. Y en cuanto a lo que dice usted del efecto Zapatero, pues hombre, Zapatero es el presidente del Gobierno hasta marzo del año que viene y ya ha anunciado que no se va a presentar a la reelección, ¿no? Pues bueno, pues ya veremos, ¿no? ¿Por qué Azcuna no se posiciona sobre Sortu? ¿Qué piensa usted? ¿Debería participar en las elecciones? ¿Cómo afectará la presencia de Bildu en el reparto de concejalías en Bilbao? Si Azcuna necesitara los votos de Bildu, ¿cree que pediría su apoyo? Pues yo creo que me parece que Azcuna está invitado a venir aquí a este foro. Entonces, algunas de esas preguntas igual es mejor hacérselas a él, ¿no? Yo voy a contestar sobre lo que yo pienso de la izquierda Abertzale y de Sortu, ¿no? Hace unos días decía Benjamín Atutxa, que todos ustedes conocen, es una persona que en los planes de ETA estaba previsto que fuera a ser secuestrado y ejecutado por ETA. Decía que él confiaba y creía en que la apuesta de Sortu era una apuesta sincera. Hay 7 de 9 miembros del Tribunal Supremo que afirman que debería haber sido un partido legal. Por tanto, es un tema que es muy controvertido y en el que, más allá de lo que cada uno de nosotros podamos pensar o sentir, hay que tener en cuenta 2 cosas. La primera, que hay un espacio político en la izquierda nacionalista, que es un espacio político que deberá ir poco a poco ocupándolo, una formación legal y democrática que respete los principios de la democracia y que, como decía el otro día el Lehendakari, la ciudad de la democracia debe tener abiertas sus puertas a todo aquel que quiera transitar por este camino de respeto a las normas, de respeto a los derechos ciudadanos, etcétera, ¿no? Esto, por tanto, me parece que es algo que va a venir de suyo. Y, en segundo lugar, creo que debemos actuar con prudencia, como están actuando los gobiernos español y el gobierno vasco, porque en muchas ocasiones hemos tenido la sensación de que era ya el final y luego no ha sido. Y, por tanto, entiendo que tiene que haber prudencia y precaución. Yo, personalmente, creo que Bildu es una formación sobre la que no debe haber ninguna sospecha. Son 2 partidos, Eusko Alkartasuna y Alternativa, completamente democráticos. Y, por tanto, oye, pues si así es, no sé por qué no van a presentarse a las elecciones. Y en cuanto a cómo cambiará el mapa, no lo sé. No lo sé, porque la sociedad ha cambiado mucho en estos años, ¿no? En estos 8 años, desde que la izquierda Abertzale tuvo representación en el Ayuntamiento de Bilbao. Lo que sí es cierto es que en aquel tiempo tenían 9 representantes en el nacionalismo del PNV, en el nacionalismo moderado tenía 9 y 4 la izquierda Abertzale. Y fue desaparecer la izquierda Abertzale y el nacionalismo moderado pasar de 9 a 13. No sé si ahora pasará lo mismo, pero en cualquier caso, pues hay un sector social importante ahí que no se siente representado y que yo creo que Bildu puede ser una fórmula. Le preguntan también, Chimo Arriaga, si cree usted que será necesario actualizar los impuestos y las tasas municipales del Ayuntamiento de Bilbao
si se corta el flujo de inversiones que hasta ahora ha llegado desde Madrid? Bueno, en primer lugar, esto lo anunció ya Iñaki Azcuna en su última presentación de presupuestos, ¿no? En la que dijo que él pensaba que en el próximo mandato habría que actualizar los impuestos. Así lo dijo literalmente, ¿no? Y yo creo que, efectivamente, el debate sobre las tasas y los impuestos no es un debate aislado. No debemos entrar en estos debates al margen de lo que está buscando la recaudación fiscal. Es decir, subir o bajar impuestos en sí mismo no es nada, no es más que una decisión política, pero tiene que responder a un objetivo. Y, evidentemente, el objetivo que pretende el Partido Socialista es un mayor ritmo inversor para conseguir que nuestros barrios vayan actualizándose, un esfuerzo inversor para conseguir que las empresas que tienen que ver con las industrias del momento puedan instalarse en nuestra ciudad y puedan generar actividad económica y empleo, y tenemos que continuar la transformación de la ciudad, porque hay cosas que nos quedan todavía por hacer. Por lo tanto, si los objetivos son esos, no debe haber ningún inconveniente en que la ciudad recurra a tener una financiación adecuada. Una vez que decidamos esto, luego habrá que ver cómo conseguimos la financiación adecuada. Si solamente a través de impuestos, no, evidentemente. Hay otras fórmulas. Y tenemos también que discutir con la Diputación Foral de Vizcaya sobre cuál es el nivel de ingresos que nos llegan a través de Udalercucha y cuáles son los criterios para que nos llegue ese dinero. Por tanto, no es un debate aislado, no es subir o bajar impuestos porque sí, eso no se da en ningún lugar, ¿no? Sino que se trata de determinar cuál es la financiación y qué servicios son los que queremos prestar a los ciudadanos y ciudadanas. Le sigo leyendo preguntas que llegan para usted. No ha hecho ninguna referencia al comercio de la ciudad. ¿Cómo considera usted que puede dar el salto de calidad para que Bilbao pueda ser considerada una de las principales villas en el circuito europeo de shopping? ¿Está usted por la liberalización de los horarios comerciales? Bien, el comercio de Bilbao son dos comercios diferentes. Eso hay que tenerlo presente. Hay un comercio, que es el comercio al que parece hacer referencia la pregunta, y que es básico para nuestra ciudad. Es un comercio potente, un comercio que es comparable con el que se da en cualquier otra gran ciudad de nuestro entorno y que hay que apoyar. Que hay que apoyar con todo tipo de ayudas que mejoren el entorno, que faciliten el desplazamiento, que faciliten la visita de ciudadanos y ciudadanas. Esto es una cosa que debe quedar clara, ¿no? Pero hay otro comercio en nuestra ciudad que da también trabajo a muchísimas personas, que es eso que llamamos comercio de proximidad o comercio de barrio, ¿no? Luego tenemos un montón de establecimientos comerciales de esta naturaleza que dan trabajo a muchísimas familias y que es un comercio que no tiene nada que ver con el anterior. El error está en tomar decisiones por igual para uno y para otro. Y el error está en no darse cuenta de que llenar de actividad nuestros barrios genera una actividad que potencia los establecimientos comerciales también de esos barrios. Por tanto, son dos líneas políticas diferentes las que hay que llevar en este caso. Y, en segundo lugar, hay algo que es fundamental. No es lógico, y no es lógico en ninguna ciudad, que todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la promoción económica esté separado o compartimentado en función de pactos políticos. O sea, lo lógico sería que hubiera un departamento que tuviera todas las competencias de promoción y desarrollo de la ciudad, que tuviera todas las sociedades públicas que tienen que ver con este asunto y que pudiera tomar todas las decisiones en cada momento. Y esta es una medida que vamos a poner en marcha en el próximo Gobierno municipal. Ha pasado usted por encima la política turística. ¿Lo considera usted un sector de futuro en el que es necesario innovar y trabajar más? ¿Qué política pondría en marcha desde la alcaldía? Eusebio Ródenas, del Colegio de Doctores y Licenciados, dice: es cierto que Bilbao se ha convertido en una ciudad amable con el ciudadano, derivando hacia un modelo terciario de ciudad, pero ¿se hará posible en el futuro este monocultivo económico al que parece dirigirse Bilbao? Bueno, en primer lugar, en el tema turístico, que ya he mencionado en mi intervención que el objetivo es por lo menos pasar de los 700.000 visitantes que tenemos ahora a cerca de 1 millón. Esto es algo que podemos hacer. Yo sí creo que es un sector de futuro. Claro que es un sector de futuro el turismo, ¿no? El turismo que ofrece Bilbao es un turismo urbano, es un turismo de calidad. Pero hay que tener en cuenta algunos datos, porque sin ellos es imposible comprender bien por dónde tenemos que ir, ¿no? Por dónde tenemos que caminar. Mire, Bilbao tiene un problema desde hace muchísimo tiempo y es que no consigue llegar a la segunda pernoctación. Es decir, que los ciudadanos que vienen se quedan un día y algo. Claro, ese y algo quiere decir que no ven un segundo museo, quiere decir que se van a la tarde y, por tanto, no consumen o no cenan en alguno de los restaurantes de nuestra ciudad,
o simplemente que ya han visto lo que tenían que ver y se marchan porque no hay un atractivo que les ofrezca la ciudad. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es llegar a las cifras de ciudades como Santander o como Gijón, por ejemplo, que están aquí cerca, que sí han conseguido la segunda pernoctación. Esto es un objetivo muy importante de nuestra ciudad. Y para eso no basta solo con que abras los museos o con que pongas los teatros a funcionar, que también, sino habrá que discutir con los hosteleros y discutir con los comerciantes qué oferta complementaria vas a dar para que ese turista se sienta en que está en una ciudad viva y que le ofrece cosas diferentes. Por eso hablaba anteriormente de la colaboración público-privada. Me parece que esto es un elemento fundamental. Por lo tanto, sí creo que el turismo es un sector de futuro y creo que hay que trabajarlo de una manera completamente diferente. Y luego también hay que tener en cuenta una segunda cosa, y es que cuando hagamos ofertas a los que nos visitan, no se trata de hacer ofertas locales solamente, ¿no? Estamos hablando de un turismo urbano que tranquilamente puede visitar también San Sebastián y beneficiarse una y otra ciudad, por ejemplo, de la afluencia de visitantes que tiene. Es decir, que los que van a ver San Sebastián no tienen por qué obviar Bilbao, y los que van a visitar Bilbao no tienen por qué obviar San Sebastián, por ejemplo, sino que puede haber también flujos de comunicación entre ambas. Lo que, claro, si vamos aquí cada uno tirando por su cuenta y si el Gobierno vasco organiza una presentación pública de turismo el martes y luego va el Ayuntamiento de Bilbao con la Diputación y hacen otra diferente el miércoles, pues así no vamos a ningún lado, ¿no? Y tenemos que caminar conjuntamente en esta tarea. Óscar, del Sindicato Unificado de Policía, dice, después de 20 años de San Francisco como barrio marginado y donde existe la concentración de delincuencia, ¿qué idea tiene para recuperar este barrio? Pues mira, el área de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala es la zona más degradada probablemente no de Bilbao, ¿no? Probablemente de todo Euskadi. Y el problema que tiene es una dimensión urbanística, por un lado, que queremos seguir trabajando, y luego, fundamentalmente, que tiene que ver con la convivencia y con la cohesión social. Es un barrio al que le afecta mucho la crisis porque el desempleo es algo que le atañe mucho más directamente probablemente que a otros barrios, porque no hay un soporte familiar o una red que permita echar una mano a aquel que lo pasa mal, ¿no? Entonces, lo que debe quedar claro es que estos planes de regeneración que se han hecho todos estos años han fracasado completamente. Y han fracasado porque no se han dotado económicamente y porque no se ha creído en ellos. Porque si tú de verdad crees en la regeneración de un barrio concreto, colocas al frente de esa regeneración a alguien potente que sea capaz de atraer las inversiones necesarias, que se crean las posibilidades de futuro de ese barrio. Y lo primero que tenemos que hacer es transmitir optimismo a los ciudadanos y ciudadanas que allí viven. Yo estuve hace poco tiempo en una asamblea vecinal en San Francisco. Estuvimos reunidos con los vecinos y vecinas de San Francisco y están verdaderamente, sienten como que se les ha abandonado y un pesimismo enorme en el futuro de su barrio. Y esto no puede ser, no puede ocurrir que algunos de nuestros barrios sientan que su ayuntamiento les ha abandonado y les ha dejado a su suerte. No puede ser. Y por eso creo que lo más importante, en primer lugar, es reunir a todos esos ciudadanos y ciudadanas, asegurarles que va a haber un plan que se va a cumplir y asegurarles que tienen futuro. Y no solamente es una cuestión de delincuencia, eso, la pregunta, aunque vaya por ese lado, ¿no? Es un problema mucho más profundo del que tiene Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala. Son cuestiones que exceden con mucho de lo que es estrictamente un tema policial. No es cierto que sea solo un tema policial. Ana, quien dice que es una vecina, le pregunta, el barrio de Miribilla, que es el de mayor índice de natalidad de Bilbao, tiene en estos momentos un serio problema al no existir en los colegios de la zona suficientes plazas para matricular a todos los niños. ¿Hay alguna iniciativa desde su grupo para solucionar este problema? Bueno, de hecho, ya hay un terreno que el Gobierno vasco ha conseguido después de una cesión del Ayuntamiento y se va a construir una nueva escuela, ¿no? Pero la pregunta me permite tocar un tema que, bueno, no sé, los que no conozcan Miribilla, ¿no? Miribilla es un barrio nuevo donde viven 11.000 personas y donde el orden de prioridades, fíjense ustedes qué orden de prioridades ha habido, ¿no? Se ha hecho primero la iglesia y el frontón antes que hacer el centro de salud y la escuela. Claro, esto es algo, no sé, es que es inconcebible. O sea, ¿ustedes se imaginan esta forma de crear ciudad? Pues no, ¿no? Pues no sé, yo no digo que no haya que hacer una iglesia, pero digo que habrá que hacer primero el centro de salud. Por lo tanto, probablemente el problema de estos barrios sea que hay que ir a un modelo diferente de planificación, de desarrollo y de establecimiento de los equipamientos. Y, desde luego, en mi opinión,
La escuela es básica y fundamental. El otro día, precisamente, con vecinos de Miribilla y de Zabala, que son los dos barrios afectados por esta cuestión, hablábamos sobre qué es más prioritario, ¿no? Porque el aparcamiento es un tema fundamental en todos ellos, ¿no? Y al final llegábamos a la conclusión de que la escuela era básico. No solo porque hay una gran natalidad, ¿no? Que también, sino porque es que no hay escuelas, que es una cosa verdaderamente alucinante, ¿no? Entonces yo creo que el ejemplo de Miribilla es precisamente el ejemplo de cómo es posible planificar la ciudad de otra manera y de cómo es posible anticiparse a los problemas que van a venir, porque era evidente que un barrio nuevo con cerca de 11.000 o 12.000 personas, que iba a ser un barrio además con unas viviendas más o menos asequibles, pues iba a ser ocupada por personas jóvenes y normalmente las personas jóvenes suelen tener tendencia a tener hijos, ¿no? O sea que, en fin. Jesús Ubreta, de la Asociación Vecinal del Canal, le pregunta por qué se mantienen saber bilbaínas de alquitranes, etcétera, en medio de una urbe de 500.000 habitantes. Pues porque no se ha cometido todavía el plan urbanístico para que esas empresas vayan fuera del territorio, ¿no? Son empresas que se situaron hace años, luego la ciudad ha ido ganando espacio y, evidentemente, pues esto hay que ir situándolas, ¿no? El plan general, que será uno de los debates fundamentales del próximo mandato, el anterior te tocó a ti, Rodolfo, el siguiente nos toca a nosotros, pues vamos a tener que decidir sobre estas cuestiones. Pero es verdad que hay una exigencia cada vez mayor de los ciudadanos de una mejora de la calidad de vida, de la calidad ambiental, del entorno físico, ¿no? Y que, claro, las emisiones contaminantes o las emisiones molestas, que a veces no son contaminantes, pero que generan molestias y malos olores, como en el ámbito de Zorroza o de Lorrieta y San Ignacio, esto tiene que desaparecer. Y en este sentido hay un compromiso de las instituciones para trabajar conjuntamente con los vecinos y para tomar medidas que vayan a impedir que en un futuro las empresas puedan campar a sus anchas y no tener en cuenta que conviven con ciudadanos y con ciudadanas y que tienen que respetar también su entorno natural, ¿no? Alfredo Juez, de la Sociedad El Litio, dice, el sitio. El litio es un poco... Dice, sí, no siempre leo bien las preguntas. Creo saber qué Bourbon elegirías para echar un trago, pero ¿con quién lo compartirías como alcalde? ¿Con un partido constitucionalista o con otro nacionalista? Más preguntas sobre pactos. Si el Partido Popular es segunda fuerza el 22 de mayo y con sus votos podrían desbancar a Iñaki Azcuna, ¿apoyaría la investidura de Cristina Ruiz como alcaldesa? Y otra pregunta sobre este tema de los pactos. ¿Teme un acuerdo PNV-PP? Bueno, esta es la... Bueno, antes de nada, en cuanto al tema del Bourbon, porque Alfredo Juez es un hombre elegante y que le gustan estas cosas y es una de esas personas que sabe vivir bien, pues quizás sería él el que tendría que aconsejar el Bourbon a los demás o un Tennessee, ¿no? Que es lo que suele tomar él cuando toma Jack Daniels, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, una cosa es con quién te tomas una copa y otra cosa es con quién gobiernas, que son dos cosas diferentes y que yo quiero dejar claro, ¿no? O sea, que no se trata aquí de una cuestión de afinidad personal, sino de compartir unos proyectos y compartir un programa de gobierno y de transformación de la ciudad. Y sobre este tema de los pactos postelectorales, yo debería decir eso de me alegro que me haga esta pregunta y ya se la responderé cuando terminen las elecciones, ¿no? Que sería, y con eso concluiría, ¿no? Pero voy a decir algo más, ¿no? Yo creo que la obligación que tenemos los que nos presentamos a las elecciones, y más en el caso de elecciones municipales, es la de, además de reunirnos con todos los vecinos y vecinas, con las asociaciones representativas, en fin, con todo lo que es el nervio vivo de la ciudad, además de eso, que es muy importante, es la de llegar a acuerdos y compromisos de gobierno para ejercerlos cuando estés en la responsabilidad de gobierno una vez terminan las elecciones. Es decir, ese es nuestro principal trabajo y nuestra principal ocupación. Esto de repartirse los cargos antes de las elecciones no me gusta y me parece además que es una falta de respeto a los ciudadanos y ciudadanas. Y yo, desde luego, no voy a caer en eso. Estoy recorriéndome toda la ciudad, estoy suscribiendo contratos ciudadanos con asociaciones de vecinos de los diferentes barrios de Bilbao. A eso me voy a dedicar y a hacer el mejor programa electoral y el mejor programa de gobierno para la acción de gobierno para que al día siguiente de las elecciones sea posible poner en marcha una maquinaria municipal que ya he explicado anteriormente que es compleja y para continuar con la transformación de Bilbao. Y como digo, una vez que los ciudadanos hablen, luego los políticos debemos tomar nota, analizarlo y actuar en consecuencia. Pero no iría usted al notario como hizo un señor de Cataluña para... Pues no, me parece que aquello fue una... Por cierto, este señor Artur Mas fue al notario en aquellas elecciones, pero luego en estas últimas no ha ido al notario, luego ya se ve que ha debido cambiar de opinión, ¿no? Pero vamos, yo esto de ir al notario, pues
Pues bueno, si hay que ir se va, ¿no? Pero vamos, no me parece que sea, no sé para qué, ¿no? Y para nada, pues tampoco, ¿no? Doña Cristina, que tendrá su momento en este foro, ¿quiere decir algo sobre esto o le dejamos? Vale, pues seguimos a otras cosas. Alberto Reyes, ¿qué le parece que el PNV relance ahora el A2, el nuevo plan soberanista de Urkullu? ¿Cree que el propio Urkullu está preparando su reelección como presidente del partido y o su designación como candidato al Lehendakari? Mire, yo, bueno, de cuestiones internas de otros partidos no voy a entrar, ¿no? No sé si tiene que ser Urkullu el presidente de Euskadi Buru Batzar u otro, o si va a ser el candidato o no, eso ya veremos, ¿no? Lo mismo que a nosotros no nos gusta que otros se metan en nuestras cosas, pues no me parece elegante entrar a los demás, ¿no? Pero sobre los planes soberanistas sí quiero decir una cosa. Yo creo que el gran éxito que ha tenido el cambio en Euskadi liderado por el Lehendakari Patxi López ha sido un concepto que es el de la normalidad y otro que es el de la eficacia. La normalidad en cuanto a que se ha producido un cambio democrático, como se produce en cualquier parlamento del mundo, hay una mayoría parlamentaria y se sustituye por otra mayoría parlamentaria y punto. Y se pone a dirigir el país. Y la eficacia en cuanto a que el discurso político que hace nuestro Gobierno vasco actual es el que coincide con las necesidades de los ciudadanos. Se habla de sanidad, de las carreteras, de si tiene que llegar el metro, de si tiene que establecerse un modelo u otro de seguridad, de esas cuestiones, ¿no?, que es lo que le afectan a los ciudadanos, de empleo, etcétera, de economía, todo esto, ¿no? Y claro, volver otra vez al asunto al rollo del soberanismo y de los planes, pues la verdad es que, aparte de cansino, me parece que es algo que sería incluso un suicidio político para el Partido Nacionalista Vasco. Por lo tal, yo debería decir que lo hagan, ¿no? Pero, en fin, no me parece que volver a situar en el orden de prioridades las obsesiones identitarias de nadie, me parece que sea una forma de contribuir a hacer un país más próspero y más saludable. Mayuguera dice, el PNV, al presentar como candidato a la alcaldía a una persona de edad avanzada, da muestras de agotamiento. Estamos en la apertura de un nuevo ciclo. Y Luis Antúnez dice, ¿cree que Azcuna, una vez ganadas las elecciones, podría dejar paso más adelante a otro concejal del PNV? Bueno, yo tengo un profundo respeto por Iñaki Azcuna, como por todos mis rivales y adversarios y adversarias, y no me parece que sea una cuestión de edad o de no edad, ¿no? No sé, Adenauer creo que fue canciller en Alemania con 70 años, ¿no? Y por tanto, en fin, ¿no?, son cosas que yo creo que no tiene nada que ver con eso. Me parece que de lo que se trata es de los proyectos, de ver si realmente tienes o no ilusión por transformar tu ciudad. Yo creo que el PNV lleva gobernando muchos años de la misma manera, con ciertas inercias en Bilbao, como he explicado, y me parece que lo que hay es una falta de ilusión y una falta de proyectos. Y sobre todo, que cuando ha sido necesario adaptar la política que se hacía a la realidad cambiante, no han sido capaces porque no han visto la oportunidad o no se han dado cuenta de la necesidad. Esto es donde yo creo que está el asunto, ¿no? Y, desde luego, yo creo que la apuesta que hace el Partido Socialista es una apuesta absolutamente, en fin, moderna, que conecta con lo que es nuestra tradición, que no supone ningún salto en el vacío y que, todo lo contrario, que es una fórmula de transición absolutamente normal. Y, además, ya que hablamos de edades, le quiero decir a todos ustedes que el número 15 en la lista socialista, es decir, el 15 es la mayoría absoluta, ¿no?, que es lo que vamos a sacar, ¿no?, 15. Entonces, el 15, el 15º, es un hombre de 95 años que se llama Luis Ortiz Alfao, que es una persona maravillosa y que, en fin, ya me gustaría a mí ver a algunos de 40 que tengan la vitalidad que él tiene. Aquí Borja lo pudo comprobar en primera persona cuando acudió a firmar la solicitud. Es un hombre que, además de una vitalidad impresionante, es el voluntario de más edad, que todos los días conduce su vehículo para ir a trabajar al Banco de Alimentos, que ha recibido premios internacionales, que el fin de semana se traslada fuera de Bilbao para contribuir en la recuperación de la memoria histórica y cosas de este tipo, y que, en fin, por lo tanto, que no es una cuestión de edad, sino es una cuestión de ilusión, de proyectos y de energía para transformar la ciudad. Benedicto Martínez, y con esto ya terminamos, le pregunta si tiene el Partido Socialista la intención de realizar el tan necesario metro circular de Bilbao. Y hay otra pregunta desde Res Pública que dice, deme 3 razones para votarle. Bueno, el metro circular, ¿no? Lo que hemos planificado es un sistema metro que va a conectar todos los barrios entre sí, es decir, no ir todos al centro, sino todos los barrios entre sí también mediante las líneas 3 y 4.
y que luego, además de una estación intermodal, o una estación, un intercambiador o una estación intermodal en Matico, va a permitir desde ahí conectar con el aeropuerto de manera directa. Creo que es una inversión muy potente. No sé si vais a tener el dinero, si ya os exigiremos, ¿no? Es una inversión muy potente de muchísimos millones de euros y que lo que va a permitir es que un ciudadano, viva donde viva, de Bilbao, pueda ir hasta el final de la red o hasta cualquiera de los barrios de la ciudad o hasta el aeropuerto, ¿no? Entonces, es una propuesta muy completa y que yo creo que debe luego, a su vez, como ya he explicado, completarse con una modificación de los Bilbobuses para adaptarlos a esa realidad. Y sobre las tres cuestiones que decía Res Publica, ¿no? Yo ya he explicado anteriormente, ¿no? Tres verbos que son los que quiero conjugar en esta campaña, que son los que he querido decir hoy aquí, ¿no? Y es que Bilbao tiene que ser una ciudad para vivir, para trabajar y para disfrutar, para las tres cosas, ¿no? No es una ciudad que tenga que cerrar las persianas a las noches y abrirlas al día siguiente como si fuera una piscina. Tienes que tener legítimamente el derecho a disfrutar de tu ocio. Tiene que ser un lugar donde puedas acceder a una vivienda en condiciones. Y en Bilbao tenemos muchos problemas de vivienda, pero también tenemos muchas oportunidades por desarrollar, y tiene que ser una ciudad que cree empleo y que permita que la gente tenga posibilidades de hacer una vida independiente, ¿no? Son estos tres verbos que he dicho antes y sobre los que se sustenta toda la propuesta que hoy, esta mañana, he presentado ante todos ustedes. Pues muchas gracias a don José María Oleaga, muchas gracias a don Rodolfo Ares. Fernando Irigoyen, en nombre de las entidades patrocinadoras, va a despedir el acto. Babesleen izenean, Petronor eta BBK, eskerrik asko guztioi. Muchas gracias a Chema Oleaga por su estupenda presentación, lo amablemente que ha contestado a las amables preguntas de los ponentes, a Rodolfo Ares por su cariñosa presentación también, y a José Luis Rodríguez y a su equipo por la organización, y a todos ustedes por su atención. Egunon.